Vamos a iniciar. Ya la semana pasada vimos mucho del tema de esta tercera unidad, que es la planificación de la actividad investigativa y la propuesta de investigación científica. El sistema metodológico o el proyecto o propuesta de investigación es lo que vamos a ver. Recordamos que la semana pasada, o hace 15 días, hablamos de las etapas del proceso de investigación, que fue parte de la tarea que ustedes tenían que realizar en un mapa argumentativo, me parece, ¿no? Entonces, la mayoría hicieron muy bien el trabajo. Tengo que decir también que hay un pequeño grupo de estudiantes que fueron exageradamente burdos, si se puede decir la palabra, en copiar las tareas. Yo que soy un despistado, para muchas veces cuando analizo la investigación o los trabajos, me di cuenta de cómo el trabajo era exageradamente copiado, era idéntico, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas personas no pude ponerle la nota, una nota buena por justamente ese tema, ¿no? Son como 10 o 15 estudiantes que están en ese problema y perdieron creo que eran 5 puntos en esta actividad. Entonces, tengan cuidado en hacer ese tipo de cosas. Peor en este proyecto de investigación, que de ley lo voy a pasar por el sistema antiplagio. Así que eso no tiene discusión y no quiero que tengan ningún problema. Ok, entonces esto vimos la semana pasada, hablamos un poco de los procesos del proceso de investigación científica. Ustedes hicieron una tarea sobre esto. Después vimos también cómo cómo se está trabajando o cómo son las partes o los elementos que componen un anteproyecto, que lo vimos, que era la portada, los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, la metodología, los resultados esperados, administrativos, referencias, anexos, etc. Todas estas partes constituyen un anteproyecto o un proyecto de investigación. Ojo, hay algunas cosas que en lo que estamos trabajando ahora no lo hemos tomado en cuenta, entre ellos el marco teórico, hay alguien que tiene por ahí ya, ok, listo. El marco teórico no lo estamos viendo, pero el resto de cosas sí, ¿no? El marco teórico es un poco más complejo de trabajarlo y esto es solo un anteproyecto. Pero sí les digo que tienen que leer, revisar, analizar los documentos. Recuerden que después ustedes van a ver, tal vez conmigo mismo o conmigo, tal vez vayamos a ver en un semestre superior los que son formulación de proyectos sociales, los que son de trabajo social. Entonces, de ley vamos a ver lo mismo, pero con mucha mayor profundidad y mucho más complejo, si se puede decir, ¿no? Entonces, es necesario que vayan llevando una buena base de todo esto, porque de ley, inclusive cuando vayan a hacer su tesis de investigación o su tesis de intervención, o como quieran llamarla, aquí están los pasos a seguir. Entonces, póngale mucho oído, un poco de cariño para que aprendan, comprendan y lo tengan clarito, ¿no? Para lo que se viene. Si es que le toca conmigo, y si lo toca con otro profesor, bueno, no hay lío también, ¿no? Bueno, entonces seguimos rápidamente. Eso fue lo que vimos. Hoy vamos a hablar sobre el marco metodológico, que también se los expliqué la semana pasada a breves rasgos, y es lo que falta, y esta vez quiero hacerlo con mayor profundidad. El marco metodológico, que en algunos casos, dependiendo del autor, dependiendo de quién lo dice, vamos a encontrar estos pasos: diseño de investigación, enfoque, población, muestra y muestreo, técnicas de recolección, instrumentos de recolección, técnicas de procesamiento de datos, herramientas para el procesamiento de datos. Todo esto son los pasos. Algunos ponen primero el enfoque, después el diseño, etcétera, pero o sea, es lo mismo. Lo único que cambia son a veces que uno va antes que el otro, ¿no? Entonces,
Les voy a poner unas capturas de pantallas de Word para que vayan viendo cómo se va a describir todo esto. El marco metodológico generalmente comienza con una introducción. Ustedes ponen metodología y colocan generalidades. Y ubican, en generalidades, van a ubicar, bueno, una descripción de lo que es la metodología. Como ven en este ejemplo, Balestrini 2000 señala que el marco metodológico es un conjunto de procedimientos a seguir con la finalidad de lograr objetivos de la información de forma válida y con alta precisión. P.44, ojo con las normas APA, miren, Balestrini 2000, y abajo pone, como es una cita textual, coloca abajo la página donde se ubica, P.44. También podría colocar abajo todo, Balestrini 2000, Balestrini 2000.P.44. Eso ya lo conocen en las normas APA. Y miren, después, en otras palabras, es la estructura sistemática para la recolección, ordenamiento y análisis de información. Es decir, yo señalo un texto, o señalo yo a un autor, y lo que pasa es que acá también digo con mis palabras lo que significa, o doy una interpretación de lo que indica la frase anteriormente dicha por Balestrini. Entonces, complemento lo que yo pongo como una cita textual, lo complemento con mis palabras. Entonces, así encontramos, esto debería tener aquí, copiar diapositiva, pantalla completa, no tiene para redactar. Bueno, así entramos a la metodología. Después de la metodología, este cuadro no se ve muy bien, pero se los voy a pasar el formato para que lo analicen. Lo copié nomás de un libro. Y lo que yo quería es que tuvieran claro aquí que lo primero que tienen que analizar ustedes es el enfoque. Obviamente, antes del enfoque están los paradigmas. Entonces, van a encontrar un paradigma positivista y un paradigma interpretativo, sociocrítico, sociocrítico y un paradigma mixto. De ellos se desglosan los que vienen acá. Cualitativo, cuantitativo. Ya lo conocemos. El cuantitativo que está acá abajo es el que se viene o se origina desde los paradigmas positivistas. El cualitativo desde los paradigmas interpretativos, sociocríticos, y obviamente el enfoque mixto, que es el que vemos en amarillo aquí, es el que surge de una mixtura de entre los dos anteriores enfoques y paradigmas, ¿no? Ok. Si alguien está por ahí con el teléfono a los lados y alguien está escribiendo que no puede ingresar, díganle que irá a las 5 y que ya no puedo, me están interrumpiendo a cada rato, entonces ya no puedo darles, estar secando, ¿no? Me complico la vida en eso. Ok. Entonces, cualitativo y cuantitativo. Ustedes tienen que indicar en su redacción qué enfoque es el que van a utilizar. Obviamente van a indicar la siguiente investigación tendrá o se enmarcará dentro de un paradigma, por ejemplo, un paradigma positivista, tendrá un enfoque cuantitativo, ¿ya? Eso tendrán que ubicarlo. ¿Cómo? Voy a enseñarles acá, de esta manera, ¿no? También redactado de la siguiente manera, por ejemplo, dado que se busca comprobar la hipótesis, es palabras que se pueden poner, ¿no? Dado que se busca comprobar hipótesis previamente establecida, así como los objetivos trazados en el presente trabajo, será elaborado bajo el planteamiento metodológico. Será elaborado, ojo, en tiempo pasado. No lo vamos a elaborar, no, se elaborará, será elaborado. ¿ya? Y siempre en tercera persona, siempre se describe en tercera persona todo, nunca yo voy a hacer tal cosa, no, se realizará tal cosa, se elaborará tal cosa, siempre en tercera persona, toda en futuro dice por acá, también en futuro, pero en tercera persona, nunca diciendo yo lo voy a hacer, ¿no? El enfoque cuantitativo, por ejemplo, yo aquí ya indico que
voy a trabajar con el enfoque cuantitativo y obviamente voy a poner una redacción del enfoque cuantitativa cogido del libro de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, que ustedes lo tienen por ahí, ¿no? Lo pueden buscar en internet también, donde el enfoque cuantitativo se utiliza en la recolección de datos y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis. ¿Por qué? Porque he escogido el enfoque cuantitativo, o sea, me voy por acá, enfoque cuantitativo, un método deductivo, voy a utilizar encuestas, recolección de datos, experimentación, etcétera. ¿Ya? Ok. Y por último, continuando, indico el enfoque cuantitativo se tomará y ya indico qué herramienta voy a utilizar para la investigación. Aquí indico, del enfoque cuantitativo se tomará la técnica de la encuesta para medir la percepción. Aquí hay un ejemplo del clima organizacional de la empresa México por parte de los empleados, o sea, del proyecto que en este momento se esté indicando, ¿no? Se tomará la técnica de la encuesta. Miren, no digo se toma o voy a tomar la técnica, digo se tomará. ¿Ya? Tercera persona siempre, la técnica, o sea, yo ya voy a indicar qué técnica voy a utilizar. Por eso es importante, este cuadrito acá me gusta mucho, el del inicio. Me estoy perdiendo aquí con todo esto. ¿Por qué? Porque dice enfoque cuantitativo, método deductivo, se utiliza encuestas, se pregunta hipótesis, es la experimentación, etcétera. Entonces, esto ayuda mucho en todo esto, ¿no? Lo tienen clarito ustedes. Vamos a utilizar qué tipo de métodos vamos a utilizar. En este caso, qué técnica, la encuesta. Ok, el enfoque. Ahora, nosotros tenemos que hablar de los diseños. Diseños de investigación, que también tenemos que indicarlos. Si vamos a hacer, si va a ser una investigación con un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, tendremos que ubicar eso. Será una investigación de tipo descriptiva, ok, que es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque la exploratoria, como ya les expliqué hace mucho y se los vuelvo a explicar, el exploratorio es solo cuando vamos a conocer algo someramente o vamos a sumergirnos en una investigación sumamente nueva, que no hay muchos datos, que no hay mucha información, solo vamos, como quien dice, entrar y salir, nada más. Ya. Ok, el descriptivo es cuando describimos el proceso y las variables con las que vamos a trabajar, las dos variables. El correlacional es cuando nosotros comparamos las variables de nuestra investigación, que si ustedes creen lo pueden hacer, o si es que está dentro de su proyecto de investigación. Y explicativo, en la misma proporción, casi como el descriptivo, explican detalladamente las variables, claro, obviamente cuando se están manipulando. Va a ser una investigación de tipo teórica o práctica. Generalmente el diseño de investigación, y esta es la parte importante, alguien escribía por ahí, parece, no. Esto es importante, ¿qué tipo de investigación será? ¿Documental o de campo? Generalmente actualmente se está utilizando mucho la investigación documental. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salir al campo, no podemos hacer investigación de campo por el proceso, por todo el tema del COVID. Entonces nos quedamos en oficina haciendo toda la investigación, recopilando información a través de libros, a través de artículos científicos, etc. Según su periodo, va a ser transversal y longitudinal. Tendremos que indicar también que la investigación será a corto tiempo transversal o a largo tiempo longitudinal. Eso en resumen. Cuando es cuantitativa, cuando es cualitativa, puede ser teoría fundamentada. Yo no sé si alguien está haciendo investigación cualitativa, no lo creo. Es un poco más complejo esto, pero si hay alguno, me indica ahí tengo que explicarle de otra manera todo esto, ¿no? Y por supuesto, lo mixto que puede utilizar, que puede hacer una mixtura. Puede hacer ya Talía Guadalupe, ya me escribes para conversar sobre eso. Entonces,
En lo mixto, tendremos que nosotros utilizar parte de la información o de los diseños cuantitativos y cualitativos. Okay. Lo otro es la muestra también la vimos. Vamos a ver aquí rápidamente probabilística, que son aleatorias, estratificadas en racimos o clúster. Esto también lo vimos, pero lo importante es que es este cuadro o esta imagen en la que, como ven ustedes, se explica con un antecedente cada una de estas cosas, población y muestras. Vea, la población se define como un conjunto de elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Levin y Rubin, 96, P20. Okay. Y acá colocamos, la población de estudio será conformada por tantas personas. Por ejemplo, María Auxiliadora, ¿cuántas personas van a estar en tu investigación? 120. Entonces tienes que colocar 120 personas o qué sé yo, ¿no? Ojo, y aquí voy a otra cosa que lo vamos a ver más adelante, pero te lo digo ahorita. No, aquí se los digo. Entonces, eso es la población. Tienen que describir cuáles son las personas, de dónde son, quiénes son. Son, en este caso, 60 empleados que laboran en una empresa y los clientes que van a asistir a ella. En la muestra y el muestreo, de la misma manera, definir qué significa una muestra, que es un conjunto, explicar qué tipo de muestra se va a utilizar. En este caso, este trabajo se utilizará el método de muestra no probabilístico, en el cual, de acuerdo a Pineda y Alvarado, se toman casos, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo voy explicando todo. Si son muestras probabilísticas, como las que vimos aleatorias, conglomeradas, racimos o clúster, alguien está escribiendo acá, perdón. Profe, no me importa que las referencias de la metodología no sean actualizadas. Sí, es importante que todas sean actualizadas, pero ¿qué ocurre? Que a veces no hay esa información. Entonces tendremos que recurrir a las bases o a los padres o a los precursores de la investigación. ¿Sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de investigación en educación básica, nosotros vamos a recoger información actual de 5 años para acá, pero no podemos dejar de omitir a Vygotsky, a Piaget, ¿no? A qué sé yo, a Skinner, cuando hablamos del conductivismo, cuando hablamos de algún tipo de comportamiento, de ley vamos a tener que nosotros nombrarlos. Y ellos, como ustedes saben, estamos hablando de autores o del siglo pasado o del siglo antepasado. Estamos hablando de 1800 o de 1900. Entonces, de ley nos tocará utilizar porque son los padres de esas... de lo que se está hablando en ese momento, ¿no? Es necesario. Pero generalmente, repito, vamos a necesitar lo que es la bibliografía actual, ¿no? Además que estos ejemplos están un poquito desactualizados también, ¿no? Pero bueno, ya me perdí. Ok, la muestra, colocar toda la información, inclusive se utilizará el muestreo, como les decía, el tipo de muestreo, se solicitará a los clientes que ingresen, o sea, explicar qué es lo que van a hacer. Si ustedes, perdón que te coja, María Auxiliadora, es la que veo aquí que estás anotando. ¿Cuál es tu tema de investigación? La ley humanitaria e impacto en la economía de las familias de la comunidad de La Coricia del cantón Flavio Alfaro. Ok, la ley humanitaria. Entonces, de la misma manera, tienes que decir, ok, nosotros haremos una muestra, en tu caso, va a ser, y ojo, esto es lo que les quería decir en antes, cuando son muestras pequeñas o poblaciones pequeñas de 100, 200 personas, no se hace una muestra, sino que se coge la población total, las 200 personas. Cuando son muestras muy grandes, de 1000, 2000, 3000, ahí sí vamos a necesitar, perdón, cuando son poblaciones muy grandes, de 1000, 2000, ahí sí vamos a necesitar una muestra.
porque es muy difícil encuestar, por ejemplo, a 2.000 o 3.000 personas. Entonces ahí rápidamente cogemos el 5%, el 3% de la población para hacer nuestra muestra. Cuando son poblaciones muy pequeñas, como un curso de un colegio o los estudiantes de educación básica de un colegio o de una escuela que no pasan de los 50 o máximo 200, tú dices, ah, bueno, aquí la población o dice, la población a investigar serán del 100%. A ver, no, déjame, tengo un mensaje acá de alguien. Si hablamos de una comunidad o de un 60% de la familia, se escoge la población, dependiendo pues cuánto es la comunidad. Si tenemos una comunidad pequeña de unas 20 familias o 30 familias, ¿cuántas son 30 familias? 30 familias son 3 por 4, 12, son 120 personas. Tranquilamente haces el 100% de la población. Pero si estamos hablando de una comunidad que tiene alrededor de 200 familias y calculando que cada familia son 4 personas, 200 por 4 son 800, entonces ya, bueno, ahí ya te pones a pensar y no puedo hacer una investigación o con 800 personas, entonces mejor y es preferible hacerla una muestra, ¿ya? Eso depende de la cantidad, por eso repito, no es una camisa de fuerza, pero algunos autores te dicen que hasta 200 personas o entrevistas, encuestas o personas de una población podrían hacerse el 100%. Cuando son más ya se hace una muestra. Así sería, ¿no? Perdón que hay algunos chicos que quieren ingresar, pero están y yo no puedo estar a cada rato aceptando, me confundo. Entonces yo lo que hago es escape, y no los puedo ya aceptar. Trabajo peor con 2 pantallas, entonces tengo que estar moviendo mouse. Y pierdo el hilo de lo que le quiere tratar de explicar a ustedes. Entonces, creo que dijimos a las 5, entonces es necesario ser un poco puntual. Bueno, sigamos. Listo, los diseños de investigación, lo mismo que vimos en antes, pero ahora con un poco de mayor profundidad. Diseño de investigación para investigaciones cuantitativas y cualitativas. Hay experimentales y no experimentales. Las experimentales podemos llamarlas preexperimentos, experimentos puros o cuasi experimentos. Y los no experimentales serían los transversales y longitudinales. Los experimentales son aquellos en los que se manipula las variables. Nosotros vamos a manipular variables. Si el tema es, por ejemplo, Marianela, está por acá que te veo, bravo. ¿Cuál es tu tema de investigación? Buenas tardes. El mío es la intervención del trabajador social en adultos mayores de la comunidad de Leno en el periodo enero-mayo del 2020. A ver, la intervención del trabajador social, ya ahí, ¿me repites? La intervención social y su influencia. A ver, un segundito. La intervención social y su influencia en adultos mayores en la comunidad de Leno entre enero y mayo del 2020. Ok, listo. Ok, está muy bien. Bueno, en esto de aquí es más bien, como dice la María Elena, es la intervención. Vamos a ver cómo funciona o cómo está funcionando el trabajo de los trabajadores, para la redundancia, los trabajadores sociales con un grupo de personas adultos mayores, ¿no? Me parece súper que chévere. Entonces, supongamos que nosotros vamos a manipular las variables, vamos a manipular una de las variables, vamos a manipular, por ejemplo, si queremos hacer una investigación con adultos mayores y queremos ver cómo funciona la intervención, qué sé yo, empezamos a manipular la primera variable, la intervención. No le atendemos como debe de ser, o le atendemos demasiado, o cambiamos cada semana las técnicas.
Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos modificando esa variable, los resultados de la formación, comportamiento de los adultos mayores va a cambiar, porque nosotros estamos cambiándole a cada rato la tranquilidad, la paz. O sea, no lo vamos a hacer nunca porque ese no es nuestro trabajo antes, pero es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Y por eso se llaman experimentos, porque manipulamos variables. Nosotros no vamos a manipular, en nuestras investigaciones no manipulamos variables, como les decía, por eso nos vamos por el otro lado de investigaciones no experimentales, transversales o longitudinales, y nos quedamos por ahí. Nuestra investigación se enmarcará o será una investigación no experimental de tipo transversal. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer, ya nosotros ubicamos la fecha, la delimitamos. Decimos en la escuela, mis primeros años, en el periodo lectivo 2019, por ejemplo. Entonces ya estamos ubicando en tiempo y espacio. Es una investigación no experimental. Déjeme ver si está quieto. Y de la misma manera lo indicamos y lo describimos así. Dado el objetivo del estudio será analizar el clima organizacional, que es un ejemplo, se recurrió, mira aquí se recurrió a un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal. ¿Ven? Aquí yo ya estoy explicando lo que les estoy diciendo anteriormente en el cuadro. Una investigación o un diseño de investigación no experimental y transversal, que es lo que generalmente nosotros hacemos en investigación científica a este nivel. Los científicos ya trabajan con el nivel experimental, modificando variables. Yo les decía, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con un grupo de estudiantes de bibliotecología en una investigación en la cual sí estoy manipulando una de las variables. ¿Ya? Entonces estoy viendo los resultados de esa manipulación de las variables en el comportamiento de mis estudiantes. Cómo actúan ellos después de que desarrollan una serie de destrezas. Pues, ahí, obviamente voy a entregar un resultado de todo eso, pero eso sería una investigación experimental. Si yo solo me dedico a describirla, a contar, esta es la variable y esta es la segunda variable, estoy haciendo una investigación experimental. Perdón. Alguien, no recuerdo quién me escribió por ahí. Bueno, alguien tenía, Talía Guadalupe tenía una investigación cualitativa. Ya tienes que, ¿cuál es tu tema de investigación, Talía? Por favor, si me ayudas. Si es que no te has ido, me lo escribe ya. Mientras lo escribe Talía, el camino de ella ya no es por acá, sino que el camino de ella es por acá, por la investigación cualitativa, y tiene que colocar alguno de estos diseños. Puede ser teoría fundamental, etnográfica, fenomenología, de acuerdo a lo que ella quiere investigar, que no recuerdo cuál es su tema. Entonces tenemos que ver, ¿no? Un ratito, cuando me indique el aviso veremos. Dado que bueno, esto es lo que les digo, tienen que ustedes, voy a cerrar esto que tienen que escribir acá también, el diseño de investigación, como tienen que ustedes describirlo, escribirlo muy bonito, de la mejor manera, y nos vamos a la otra parte que son los métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Esta parte se la voy a dejar para el final porque es más compleja. En el libro Arias, cuando hablamos de las estadísticas, ya para dejarlo ahí, generalmente la gente de trabajo social, tu investigación va por la fenomenología. ¿Ya? Perdón que chicos, que me regreso un momentito para atender a Talía. Tu investigación, sí, claro. Tu investigación va por acá, ¿no? Es investigación de diseño fenomenológico. ¿Por qué? ¿Por qué fenomenológico? Porque dice la violencia obstétrica y su impacto emocional en un grupo de mujeres del barrio Colombia de Guayaquil. Entonces,
Chicos, una consulta. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Lo que estoy explicando aquí, o no están viendo nada. Sí, ¿no? Diana me dice que no. Sí, licenciado, buenas tardes. Sí. Entonces, revisa por favor, Diana. Diana, revisa bien o si es que estás con teléfono, que a veces con teléfono no sale bien. Por favor, que el resto sí están viendo. Entonces, Talía, tu camino es por acá. Diseño e investigación cualitativa, fenomenológica, que justamente trabaja en eso. Entonces tienes que empezar a investigar qué es el diseño fenomenológico y todo eso. Es un poco más complejo, más difícil, para que puedas entenderlo, comprenderlo bien, o para que lo hagas bien, ¿no? Es un poco complejo. Bueno, vamos a lo que estábamos nosotros. Les decía que cuando hablamos de estadística, muchos de nosotros nos asustamos y muchos ingresamos a trabajo social y a todo el área social por no tener matemáticas, porque no nos gusta la aritmética, no nos gusta la estadística, ni nada de eso, pero tenemos que verle, sobre todo en investigación, pero no es una obligación ni camisa de fuerza. Generalmente los que trabajamos en investigación, cuando no manejamos el tema muy bien, o sea, yo lo manejo más o menos por ahí, lo que hacemos es siempre trabajamos con personas que conocen de estadística, que son expertos en estadística, porque nosotros no podemos saber de todo. Nosotros nos dedicamos a temas específicos dentro del campo del científico, entonces no podemos saber todo. Yo sé cómo manejar, cómo trabajarlos, cómo hacer las encuestas, datos, pero hay unos temas mucho más profundos cuando se hacen investigaciones más complejas, que se necesita así de personas que máster en diseños estadísticos y todas estas cosas. Y siempre, inclusive en el libro, estaba leyendo, en el libro en el compendio de ustedes, el Arias recomienda siempre unirse a personas que conozcan y manejen el tema estadístico para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia central, las desviaciones atípicas, el coeficiente correlacional, el cuadrado de Chi, la T-Student y todas estas cosas que se ven son un poco complejas, no son difíciles. Es más, yo las manejo, pero sí preferible que lo haga alguien que lo haga más rápido. Dice María Isabel, si el tema es el confinamiento sanitario y su incidencia en el agudizamiento de la mendicidad en el centro histórico de la ciudad de Quito, ¿qué diseño de investigación? Depende. ¿Qué quieres hacer con esa investigación, María Isabel? ¿Quieres hacer una investigación cualitativa? Entonces tienes que meterte por esta área, entonces tienes que hablar sobre los sentimientos, las emociones, de todas estas personas que viven en el centro histórico. Pero este tema más me sabe a un diseño cuantitativo, porque tú aquí estás indicando el confinamiento sanitario y su incidencia en el agudizamiento de la mendicidad. Entonces, como quien dice, vas a colocar datos numéricos de que, con el confinamiento ya la gente no va al centro histórico, ahí hay un poco de ancianitos y personas que se ganaban la vida pidiendo limosna o ayudando en alguna cosa, ahora ya no pueden. Entonces, de los 5, 8 que estaban en una esquina, ahora ha aumentado a 20, o ya no hay ninguno porque ni siquiera van a ese sector. Entonces, me parece que es por el área, la línea cuantitativa. Pero si tú crees conveniente, te vas por el área cualitativa, pero ahí tendrías que trabajar más en el agudizamiento de la mendicidad, hacer la entrevista, o sea, si nos tocara hacerlo, por supuesto, ¿no? Porque esto no es un anteproyecto, tendrías que ver, hacerles entrevista a ellos, cómo se sienten, cómo viven, describir su vida, o sea, a ese nivel, hacer una serie de entrevistas de ellos sobre el tema. También es parte de lo que sería un estudio fenomenológico, ¿ya? Pero eso depende, por eso digo, lo primero que tienen que ustedes tener clarito es qué camino a seguir, cuantitativo o cualitativo. ¿Ya? Más fácil para todo el mundo es lo cuantitativo, porque es más fácil, es lo que nosotros hemos estudiado y conocemos más. Entonces, las técnicas de recolección de datos, de la misma manera, ustedes tienen que indicarlo así.
en colocar la información, indicando el tema con una referencia, y la técnica de recolección, los datos que se utilizarán en la presente investigación, y indicar cuáles serán. Ya lo habíamos indicado más arriba, en la primera parte. Acá lo volvemos ya, pero a describir bien. La técnica de recolección de datos que se utilizará en la presente investigación será la encuesta. Ok, listo, no hay problema. Aquí yo diría, y para todos ustedes, que no solo será la encuesta, porque la encuesta sería la técnica de recolección principal en lo cuantitativo, y la entrevista sería la técnica de recolección principal en lo cualitativo. Pero estas técnicas siempre van a ir acompañadas de la técnica de la observación. No pueden ir separadas. Si tú pones, claro, en mi caso hiciste encuesta, si tú pones en que vas a hacer encuesta, también tienes que poner la técnica de la observación. ¿Por qué? Porque la encuesta están íntimamente ligadas en ese sentido, ¿no? Y tienes que describir por qué cada uno, ¿no? Vamos a ver más adelante acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la técnica de recolección de datos en la presente investigación será la encuesta. Para García, la encuesta es, indicas qué significa. Si pones la observación, tienes que indicar qué significa la observación. ¿Mm? De tal manera que funcione una investigación. Puede ser que sea un poco cansón todo lo que les estoy diciendo y algunos se sientan abrumados, pero les comento, así es lo mínimo que deben de presentar un buen proyecto. O sea, están haciendo algo de calidad. Instrumentos de recolección. Una cosa son las técnicas de recolección de datos, los otros son los instrumentos de recolección de datos. También van ahí. Los instrumentos, y hace una explicación. Cualquier recurso en que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos, extraer. ¿Qué generalmente utilizamos aquí? Utilizamos videograbadoras, cámaras de fotos, los cuestionarios de las encuestas. ¿Ya? Es necesario. Si vamos a hacer observación, tenemos ahí en la técnica de la observación, hay un libro de bitácora. Ese libro es importantísimo porque ustedes van anotando todas las cosas que van observando en el proceso. El libro de bitácora, los cuestionarios que van ustedes a hacer, las encuestas, las entrevistas. ¿Ya? Todo eso va a estar ubicado, ¿ya? Y descrito. Por ejemplo, como ven, aquí dice, el instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo la escala de Likert. Esto no lo han visto ustedes, no está en el libro, tampoco se lo hemos obligado a aprender porque, bueno, después lo van a hacer, pero sí que les quede un poco claro que no solo hay un tipo de encuesta, hay diferentes tipos y modelos. Hay modelos de preguntas abiertas, como por ejemplo preguntar a alguien, ¿y usted por qué toma agua todas las mañanas? Que sería una pregunta abierta y él se desplaya abriendo, es que yo tomo agua en la mañana porque duermo toda la noche, etc. Y tengo sed. Y hay preguntas cerradas, como ¿usted toma agua en la mañana, sí o no? Entonces la persona le va a decir sí, no. Eso es una pregunta cerrada y la otra sería una pregunta abierta. Hay escalas para hacer preguntas. En este caso la escala de Likert, que es una escala que es la que generalmente se utiliza en todas las encuestas, porque te preguntan ¿cómo estuvo la clase con el profesor Fernando? Buena, mala, regular, etcétera, etcétera. Son 5 alternativas. Pueden ser 3, 5 o 7. Nunca pueden ser en pares. Las alternativas de las preguntas. Lo que les decía, a ver, José Milé, que me está preguntando también acá algo. Sí, o sea, en este caso yo estoy utilizando algo un poco viejo, sí, no me fijé en eso, pero como por ejemplo Sabino es uno de los padres de la investigación científica. Tiene sus libros, todas sus cosas de investigación. Entonces, está lo que se recoge ahí es del libro de Sabino del 98.
Me parece que Hernández Sampieri, el último lo hizo en el 2016 y los anteriores en 2014, 2013. Entonces, cuando son los libros de autores, de padres de la investigación, repito, bueno, toca ubicar así con fechas un poco viejas, ¿no? Pero ya generalmente en lo que es el marco teórico, ahí sí vamos a utilizar cosas más nuevas, ¿no? Repito, y no es camisa de fuerza, porque en el marco teórico también como acá, habrá que, como les decía antes, a utilizar a los padres y es necesario. En este caso, si hablamos de trabajo social, miren, eso es interesante, en trabajo social, porque la gente no es que no ha escrito mucho, sino que no escribe mucho la gente. Los libros de trabajo social, muchos en investigación, son del 99, del 2000, 2009, cosas por ahí. Ezequiel Anderech, que es el padre de todo lo que es las técnicas y herramientas en trabajo social, creo que escribió sus mejores libros hasta el 2009, 2010, por ahí. Entonces, de ley tenemos que utilizarlos, porque él es el padre de todo eso, ¿no? Entonces, sí. Las citas actualizadas, repito, sí se puede, generalmente se piden normas APA de 5 años para acá, pero, repito, a veces tenemos que hacer esto. Es lo que me están preguntando y lo estoy respondiendo acá. Ok, entonces les decía que la escala de Likert es un tipo de encuesta en la que se hacen preguntas, se hacen 5 opciones. Pueden ser 3 opciones, 5 opciones o 7 opciones. Pueden ser, por ejemplo, satisfactorio, muy bueno, malo, muy satisfactorio, poco satisfactorio o muy satisfactorio, por ejemplo. O cómo en escala del 1 al 5, cómo se siente el día de hoy, 1, 2, 3, 4, 5. O en escala del 1 al 5, ¿cuánto le coloca al profesor? Del 1 al 7, ¿cuánto le coloca? ¿No? ¿Por qué siempre impar? Porque así podemos sacar en las estadísticas la mediana y la moda, o sea, la mitad. Por eso se utilizan estas encuestas así. Ok, vamos rápidamente con lo otro. Las herramientas que se utilizan, también lo vimos la semana pasada, pero se lo repito, cómo se describe esta vez. Las herramientas es un medio físico que nos permite registrar o medir información. Listo. Para llevar a cabo la tabulación de los datos se obtendrá por el cuestionario que se aplicará a los empleados. O sea, describimos todo lo que tenemos que vamos a hacer y se lo pasará por un programa llamado el PSS, el software estadístico, ¿no? Para Windows 10 inclusive. Sí, no solo en algunos, siempre hasta se coloca el que actualización del programa se utiliza. En este caso él coloca el 10.0. El PSS es el 10.0. Esto en lo que es cuantitativo. Para lo cualitativo, Thalía, también hay uno que se llama Atlas IT, atlas.it, que es el que se utiliza para hacer. ¿Por qué? Y ya para terminar aquí, creo que me falta una, y aquí me desplayo en lo cualitativo rápidamente. ¿Por qué? Porque en lo que es el proceso de investigación cualitativo, la forma de analizar es diferente. Acá lo hacemos con las encuestas, sacamos el sí o no, el bueno, bonito, etcétera, sacamos la media, la mediana, la moda y tenemos lista nuestra información a través de esas encuestas. En lo que es lo cualitativo, como son entrevistas, tenemos que esas entrevistas de audio y video pasarlas a texto y después empezar a hacer algo que se llama categorizarlas y después de eso se hace algo que se llama codificarlas. O sea, es un trabajo diferente y se lo hace en ese programa que se llama Atlas-T, que es muy bueno para esas cosas, ¿no? Porque te permite coger todas esas entrevistas. Supongamos que tienes 50 entrevistas por ejemplo, 10 preguntas abiertas que se hacen de 1 hora cada una. Entonces, todo ese material lo metes al programa y cuando lo vas leyendo vas escogiendo cosas. Esta parte sí, esta parte no, y la vas pegando de acuerdo a las categorías
que vas colocando. Por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta, una entrevista, perdón, mi investigación es sobre equidad de género, no estoy viendo equidad de género, sobre agresión intrafamiliar. Entonces, yo voy y le digo, María Auxiliadora, le hago la entrevista y le digo, María Auxiliadora, ¿tú conoces a alguien que ha sufrido violencia intrafamiliar? Nunca voy a decir, eso es otra cosa de las encuestas, ojo chicos, para encuestas y entrevistas, nunca se empieza con lo que nosotros queremos saber, siempre se empiezan con datos generales. Las entrevistas comienzan con, las encuestas comienzan con datos generales, nombre, lugar de nacimiento, dónde vive, cosas por el estilo. Una segunda parte en que empezamos a trabajar las preguntas que queremos saber y otra tercera parte que ya son las preguntas para relajar un poco el tema. Lo mismo con las entrevistas que se hacen en lo cualitativo. Yo le digo, María Auxiliadora, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Allá, cuéntame un poco. ¿Conoces a alguien que ha sufrido? ¿Sabes lo que es la agresión intrafamiliar? Sí, mire, agresión intrafamiliar es cuando se golpean las parejas. Ya, ok, tú tienes a alguien o conoces a alguien que ha tenido o que ha sufrido agresión intrafamiliar. Y ella empieza a decir, sí, yo con mi hermana Marianela, ella, el marido le pega todas las noches cuando llega borracho. ¿Y cuántas veces? Y ahí yo empiezo a preguntarle, ¿de acuerdo? Y ya tengo esas preguntas. Entonces, cuando voy a pasarlas a mi programa, las categorizo y digo, o sea, ¿cómo las categorizo? Pues, ok, agresión familiar, agresión sería verbal, física, agresión económica, ¿qué más podría ser? Ok, entonces, si yo en la entrevista, María Auxiliadora me dijo, no, es que mi marido a mí sí me quiere mucho, pero a veces no me trae dinero, ¿no? Y no trae comida a la casa, a veces tenemos hambre. Entonces es una agresión económica. Ya voy categorizando en ese lugar. Es que mi marido a veces no tiene trabajo, llega molesto, y yo sí que le pido y le pregunto, y soy una tonta porque le pregunto tantas cosas, y por eso ya él me pega. Ese va a la categoría de agresión física. Y así vamos codificando después cada una de estas preguntas. Es un poco complejo el tema de la investigación cualitativa, pero ojo, para los de trabajo social va a ser una herramienta necesaria. Ahora no lo están tomando mucho porque van a tener otras asignaturas donde van a trabajar mucho más el tema, pero es con lo que se va a encontrar toda la vida. Ustedes van a trabajar con personas, ¿ya? Van a trabajar de tú a tú con personas, con mendigos, con tercera edad, con niños, con personas golpeadas, con chicos o chicas violadas, etc. Es un mundo en el que se meten donde deben de tener muchísimo estómago para trabajar, porque es muy fuerte y muchas veces uno se quiebra en el trabajo por todo lo que podemos y vamos a encontrar en él. A veces la realidad supera a la fantasía o las películas o las cosas que vemos en la película. Así que desde ahora vamos viendo esa situación aquí. Muy rápidamente con esto. Otra vez, ya. Otra parte que van a encontrar ustedes son los resultados esperados. Eso también está en el documento. Los resultados esperados deben expresarse en logros terminados, en términos de cantidad, calidad y tiempo. Ojo. Son productos que se deben generar para alcanzar los objetivos. Y aquí volvemos al inicio. Los resultados esperados se escriben en base a los objetivos de su proyecto. No pueden saltarse. Si yo puse en mi proyecto de investigación determinar el nivel determinar la equidad de género y su influencia en el comportamiento de jóvenes de un colegio determinado, uno de mis logros será eso, ¿no? O sea, buscar cómo yo determino eso. O sea, si tenemos un objetivo general y 3 específicos, eso tiene que estar plasmado en los resultados esperados. No pueden salirse de eso. Por eso es una concadenación que hay desde el título de investigación,
las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la hipótesis de investigación y en esto que termina los resultados esperados. Todo está concadenado. Entonces, ¿qué resultados van a esperar ustedes? Los resultados que plantearon en los objetivos. Si tuvieron, repito, 3, 4 objetivos, ok, aquí los ponemos. Se debe especificar los resultados esperados en el orden y en el periodo, en el tiempo en el cual se pretendían alcanzar. Aquí dice, miren, para cada objetivo específico se definen los resultados concretos. Esto es importante. Puede ser que para un objetivo de nuestra investigación hayan salido 3 o 4 resultados. Perfecto. No necesariamente puede ser uno. Si yo pongo, por ejemplo, determinar las técnicas que utilizan los profesores para trabajar el tema de género con los chicos y chicas del colegio X, entonces yo tengo el resultado esperado. Los profesores conocen 15 técnicas para trabajar con ellos. Los estudiantes trabajan y se sienten sensibilizados con tales técnicas de investigación, con tales técnicas sobre la equidad de género, etc. Todo va concadenado, chicos, ¿no? No me cambien esas cosas. El cronograma de Gaglia es el más conocido, es el que más se utiliza. Lo tienen también en su texto, en el compendio. Todos estos cuadros los he sacado del compendio, así que lo van a encontrar ahí, donde ustedes van a ubicarlo, ¿no? De acuerdo al... Puede cambiar un poco o ubicar otras cosas, pero lo que está puesto aquí son las partes del proceso, ¿no? Del proceso de investigación. El diseño de los instrumentos, la prueba de instrumentos, recolección de instrumentos. Me olvidaba, perdón. Qué bueno que aparece. Prueba de los instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de las encuestas o entrevistas. Y esto también para que se les quede. No es que nosotros armamos las preguntas por sí. Yo quiero preguntarle a estos chicos, como son bonitos, yo les voy a preguntar, aparte de todo esto del problema de equidad de género, también les voy a preguntar si tienen novios o novias. No, eso yo no me lo voy a inventar. Las preguntas salen de las variables de investigación, y cuando tienen las preguntas, no es que las lanzamos directamente a hacerlas, sino que tenemos que pasarlas primero por un filtro. Se le entregamos a un grupo un grupo de expertos. Podrían ser un grupo de profesores, un grupo de personas pequeñas para validarlas, para que ellos lo vean y digan, y las prueben, y te digan, oye, ¿sabes qué? Qué sé yo, Nelly, mira, aquí tú has escrito mal todo esto. Esto yo no entiendo. ¿Qué es que me estás diciendo con esta pregunta? Entonces, así vas validando y las vas arreglando las preguntas para cuando las lleves al campo estén en perfecto estado. Entonces, por eso dice el diseño de los instrumentos, la prueba de los instrumentos. O sea, antes de lanzarlos, nosotros validamos con un grupo de personas, de expertos, dice el documento. Repito, pueden ser profesores, pueden ser un grupo de compañeros mismos para revisar las encuestas o las entrevistas. Recolección de los datos, procesamiento de los datos, el análisis, redacción del borrador, revisión y corrección del borrador y presentación del informe, ¿no? Todo lo que ustedes van a encontrar en un cronograma. Y por último, lo más bonito, lo que más les gusta a todos ustedes, que son las referencias. Se ríen nomás. Las referencias bibliográficas, que son los documentos citados en el texto del proyecto ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor, ¿no? Suficiente con un artículo científico, ¿ya? Entonces ya desde ahora, estos temas que ustedes están armando ahorita, ya vayan pensándolos como posibles temas de artículos científicos. Ya vayan puliéndolos, ya van armándolos, vayan arrastrándolos en el tiempo para que vayan siendo armados de una mejor manera y los tengan al final, ¿no? Porque, repito, con un artículo científico es suficiente para que ustedes se gradúen de la universidad. No necesitan hacer toda la tesis. Con esto les digo eso, que
Espero que les haya, que hayan comprendido la mayor parte de todo esto. Lo que hemos tratado, igual esto de aquí va a quedar grabado, le voy a mandar esas diapositivas ya mismo, que revisen y vean. Cualquier cosa, ya esta semana tienen que entregar los trabajos, igual pueden hacerlo hasta el final, de tal manera que vayan puliendo y terminando las tareas o el trabajo de la mejor manera. Me parece que es una de las últimas cosas que le quedan con ustedes. He visto que la mayoría están bien, o sea, no creo que tenga problema con ustedes. En notas, de los 225 que tengo en esta asignatura, me he dado cuenta que hay 200 que siguen participando, hay 25 que se han quedado por diferentes situaciones. Bueno, es entendible, es más, hemos ayudado a muchos que no han entregado algunas tareas, que han justificado que se le han muerto los hijos, los padres, muchas cosas, y los hemos estado ayudando para que no se queden. Pero igual, es bastante el grupo que sigue y se mantiene, y eso es chévere, ¿no? Entonces, no aflojen, que ya falta poco, ya falta poquito para que termine todo esto. Pónganle en más ñe, que es el momento en que tienen que correr más, tienen que aguantarse y correr más para ganar esto, ¿no? Aunque es una carrera de resistencia, no de velocidad. Con eso les agradezco por haber venido, haber estado aquí. A los que no vinieron, que disculpa que ya no los puedo estar agregando por lo que les dije al inicio. Y nos vemos en otra ocasión, la próxima semana, si es que es necesario, si no en 15 días, ya con las notas de todos sus trabajos, que como veo van a estar muy bien todos o casi todos. Los felicito, gracias por estar. Seguimos encontrándonos. Esto lo subo en un rato más a la plataforma, ¿no?